pensaría que las sociedades te quitan, te restan cosas, te escupen en la cara y te dan la espalda. Pero la realidad es que las cosas son más complejas que eso. Cada uno de nosotros tiene nuestra propia individualidad, tan insondable y tan profunda que ni nosotros mismos la podemos comprender. Pero cuando nos observamos a nosotros mismos, lejos de nuestra propia individualidad, se revela que somos un nodo más, que somos un puntito más en esta gigantesca red, en esta gigantesca telaraña de esta cosa a la que llamamos sociedad. No somos más que un puntito aislado dentro de un nodo gigante de redes interconectadas y de colectividad y de colectividades que se juntan entre sí. Esta aceptación de la futilidad de nuestra individualidad se resume bien en un fragmento del poema de Fernando Pessoa llamado Tabaquería, que dice así: un genio, en este momento 100.000 cerebros se piensan en sueños genios como el mío y la historia no reconocerá, quién sabe, ni a uno de ellos. Hoy me encuentro en la Facultad de Psicología, en la bonita y alta ciudad de Morelia, y con estas ideas hippies me puse a pensar, ¿qué son las sociedades? ¿Qué es una ciudad? Bueno, una ciudad pues no es más que un grupo gigante de personas organizadas, y en el caso de mi bonita ciudad, un grupo gigante de personas organizadas bajo una lógica de Estado. Pero luego también me puse a pensar, ¿cómo es que surgen estos mecanismos? ¿Cómo es que la colectividad surge? ¿Cómo es que estas personas se ponen de acuerdo para hacer estos movimientos gigantes y organizar sus cosas que tienen que hacer durante el día? Y bueno, hoy me encuentro aquí en esta universidad para responder esas preguntas, y voy a preguntarle a unos expertos en el tema, y quiero que me acompañen en esta aventura. Acompáñenme en esa travesía. Qué bueno que lo preguntas, Alan. La verdad sí me gustaría iniciar explicándote un poco acerca de lo que es la psicología colectiva, ya que esta es una rama de la psicología social que se enfoca principalmente en las actitudes, las opiniones y los comportamientos de los grupos. Esto quiere decir que esta psicología se enfoca principalmente en comprender los comportamientos de los grupos y cómo las personas influyen dentro de ellos. Por lo general se utilizan métodos empíricos y teóricos para entender cómo es que las personas influyen dentro de los grupos y cómo los grupos influyen a las personas. El objeto de estudio propio de esta disciplina es el grupo, las tendencias y las representaciones que los diferentes medios sociales tienen en común. Principalmente el foco de la psicología de lo colectivo no son los individuos, sino las relaciones entre ellos. Lo colectivo es precisamente el resultado de la interacción de muchos. Lo colectivo tiene propiedades particulares que se definen como las interacciones y la comunicación entre las otras personas. Esta mentalidad colectiva es un sistema de creencias, de valoraciones y de patrones de interacción que nos muestran lo común a todos, cuando dos o más personas se enlazan en una red de comunicación. El producto de esto es la construcción social que está situada históricamente y determinada ideológicamente, precisamente porque responde a los intereses humanos. Las creencias compartidas socialmente son útiles para establecer consensos y lazos entre los individuos. Así, de esta forma, logran integrarse como un todo en la sociedad. Entonces, las creencias compartidas socialmente son útiles para establecer consensos y lazos entre los individuos. Así, de esta manera, se integran como un todo a la sociedad. También sabemos que las circunstancias culturales e históricas moldean la mente humana y su funcionamiento. Entonces, lo colectivo se internaliza como una estructura de la identidad personal. No se trata de cambiar el mundo, se trata de hacer nuestro mejor esfuerzo para dejar el mundo como está. Se trata de respetar la voluntad de los demás y creer en la tuya. La psicología colectiva siempre fue una idea que muy pocos podían difundirla, o por lo menos explicar su objetivo. Sin embargo, con el desarrollo de nuevos aprendizajes y de nuevas formas de comprender lo colectivo, la psicología colectiva ha llegado a un punto álgido en que la psicología, la colectividad, los grupos y los procesos evolutivos han podido ser tan comprendidos y explicados, ya sea como por Gustave Le Bon, José Ortega o Gasset.
Siendo así la psicología colectiva la idea redactada por varios manos, así como Gustave Le Bon, José Ortega y Gasset, así como lo había mencionado anteriormente. Muchas cabezas y una sola intención, la de proponer una sola disciplina que se encargará de lo que era común y corriente ante todos y en todo sentido. O al menos esa era la coincidencia que tuvieron los tres autores que se atrevieron a convocar en sus portadas a esa citada disciplina y que aún sin compartir las mismas latitudes y temporalidades en la publicación lograron que, entre definiciones fortuitas o acertadas, ese escenario lograse una cristalización. Las propias y verdaderas leyes de la psicología colectiva que se nos revela por la observación puede reducirse en tres y son. La primera de ellas sería la reunión de varias personas no da un resultado igual a la de la que suma cada una de ellas. Esta es la ley de producto psíquico. La segunda de ellas es la multitud de pensamiento se resta y el sentimiento se suma. Y la tercera, las almas en la multitud se comunican lo que tienen de más atávico, que es característico del pasado. Esta es la ley de hiperogárnica. Ahora desde una perspectiva desde Le Bon nos dice que las masas son un grupo efímero que se genera el contexto de alguna imitación, sentimiento, por así decirlo, patriotismo, que son esos sentimientos que identifican a todas las masas. Por ejemplo, una masa que puede generarse, una masa estudiantil que se identifica mucho por algún equipo, por alguna corriente en específico. Se llegan a tener un sentimiento tan fuerte de pertenencia que se genera una masa. Además, también nos dice que el individuo en masa puede tener una alteración, una reacción alterada, o sea, no tiene el razonamiento que usualmente podría tener una persona estando individualmente. Limon también nos describe el individuo en masa. Nos da las siguientes características. Es una persona impulsiva, irascible, irracional, se rige por la inmediatez, siguen a un líder y estos sin un líder se disuelven fácilmente. Además también nos comenta sobre la percepción negativa que tiene sobre las masas, ya que nos dice que el individuo en masa deja de ser un individuo cultivado y pasa a ser un simple bárbaro, es decir, que se rige más por la violencia, la espontaneidad, la ferocidad, todo esto a raíz del entusiasmo, heroísmo que les pueda generar el ser pertenecientes a la masa, como si fuéramos seres primitivos. Siguiendo un poco lo que nos comentaba Limon, hay un experimento llamado La Cueva de Ladrones, o en inglés de Robert Scape, en el cual constaba de dos grupos de 11 niños cada grupo y trataba de tres fases. La primera fase era el conocimiento entre los integrantes del grupo. Cada grupo está aislado, no tenían conocimiento del otro, nada más eran los 11 niños que iban a ser pertenecientes a ese grupo. Una vez que ya el grupo estaba definido con reglas y todo, que ellos mismos establecieron, pasaron a la etapa 2, que es la de confrontación o competición, en donde se llevaron a cabo diversas actividades deportivas, donde se les premiaban por puntos o premios, intentando un poco simular los hechos de la Segunda Guerra Mundial, pelear recursos o cositas así. Esto llevó, esta fase debió haber durado de 4 a 6 días, pero como se empezaron a tornar las cosas un poco violentas, ya que los dos grupos se confrontaban de distintas maneras, al punto de que el grupo 1, que se llamaban las Águilas, y el grupo le quemó la bandera que tenían al grupo 2, que eran los Cascabeles, y el grupo 2, en respuesta a esto, se metieron a las casas o cabañas de estos del grupo 1 a robarles. Una vez dada por terminada la fase 2, pasaron a la fase 3, que era como la reconciliación, por así decirle, ya que los obligaron ahora a realizar actividades en las cuales se dependiera de la participación de ambos grupos para lograr el objetivo, y así hacer como unas tipo pases entre ellos mismos. Dentro de la psicología colectiva existe el paradigma del grupo mínimo. Este paradigma lo introdujo Henry Taifel y se encarga de estudiar la conducta interpersonal. Es utilizado también para estudiar lo que es la discriminación y el prejuicio, pero deja de lado lo que es los factores de personalidad y las diferencias individuales. Para Taifel, la sociedad debería ser concebida como una colección heterogénea de categorías sociales que mantienen relaciones de poder y estatus entre ellas. Se insiste en que tanto la identidad personal como el comportamiento individual y grupal deberían ser entendidos como partes de la pertenencia a los grupos. A través del paradigma del grupo mínimo,
se permite concluir que la formación del grupo y la conducta intergrupal se desarrollaban como resultado del proceso de categorización social, ya que se activaba de forma mínima una identidad social a través de las cuales los sujetos pues realizaban conductas de favoritismo endogrupal. Un gran ejemplo de este paradigma es el experimento que realizó una docente americana llamada Jane Elliott, que quiso examinar la discriminación entre grupos. Entonces separó a sus alumnos en 2 grupos, los que tenían los ojos marrones y los que tenían los ojos azules. Una vez que hizo esta separación, les dijo a sus pupilos que los niños con ojos marrones eran más inteligentes, ya que sus ojos poseían más melanina que los niños con los ojos azules. También pues se les otorgó varios privilegios a este grupo que estaban por encima del otro grupo. Entonces, a lo largo del experimento, los estudiantes que eran designados como inferiores experimentaron sentimientos de humillación e injusticia, mientras que los que estaban designados como superiores pues mostraron actitudes de superioridad y trataban con desprecio a los otros. Después, Elliot invierte los papeles. Ahora los niños con ojos azules eran superiores a los de los ojos cafés. El resultado de esta fase fue totalmente diferente al que se esperaba, ya que los niños sí utilizaban sus ventajas, sí utilizaban sus privilegios, pero al haber sido primero víctimas de esta discriminación, ahora ellos fueron más compasivos con sus compañeros. Ah, caray, no los había visto. Ah, ahí están. Hola, pues nos encontramos ahora mismo en mi cuarto y como pueden ver se nos hizo bastante noche porque vaya, hoy fue un día de aprender muchísimo. Aprendimos que la colectividad está formada por la suma de los individuos y los individuos a su vez adaptan este pensamiento colectivo a su propio esquema de pensamiento. También aprendimos que la psicología social estudia las relaciones entre estos individuos. También sabemos ahora que las colectividades se forman a partir de intereses en común, que las masas pueden llegar a ser irracionales y que tienden a seguir a un líder. Y quedé impresionado con los experimentos de Jane Elliott y la cueva de los ladrones. Vaya, me quedé un poquito dudando de su ética, pero es impresionante ver cómo los niños pueden llegar a ser un reflejo en chiquito de la sociedad que es hoy en día. Y además, la facilidad que tienen los niños para volver a llevarse bien, a pesar de que pasaron muchas tragedias y muchos conflictos internos. Y con esta información quisiera concluir que pues tenemos que crear la sociedad en la que queremos vivir. Y eso se empieza desde ser respetuosos y ser amables y practicar los valores en nuestra propia colectividad más inmediata, en nuestra familia, en nuestros grupos de amigos. Y vaya, a lo mejor se enciende esa chispa en las otras personas y tal vez algún día la sociedad sea un lugar donde a todos nos guste vivir. Y si no, pues bueno, tendré la satisfacción de haberlo intentado. Y bueno, eso fue todo. Y por su atención, muchas gracias.